Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Congreso de la República, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Revelando la Verdad, análisis del acuerdo Odebrecht y sus consecuencias en el Perú. Saludamos también a la mesa de honor el día de hoy. Vamos a saludar en primer lugar a la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Le damos una cordial bienvenida al excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde. Le damos una cordial bienvenida al ex procurador anticorrupción, Cristian Salas Beteta. Asimismo, saludamos cordialmente al abogado Wilber Medina Bárcena. El día de hoy debemos saludar también la presencia del doctor Pedro Morales Mancilla, excongresista de la República. Saludamos también a todos aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales institucionales. Iniciaremos esta conferencia con las palabras de inauguración y bienvenida a cargo de la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Es un honor para mí darles la bienvenida al Congreso de la República y en especial de la Oficina de Participación Ciudadana, a cada uno de ustedes. En particular, este evento de hoy día es de suma relevancia y de interés para nuestro país. Es el tema que nosotros disertaremos hoy y compartiremos con ustedes, es Revelando la Verdad, análisis del caso Odebrecht y sus consecuencias en el Perú. Un tema importante que ha originado terribles consecuencias para nuestro país y también para la credibilidad de las instituciones públicas. También permítanme extender un saludo especial a nuestras distinguidas autoridades y expertos que nos acompañan. Agradecerle de manera muy especial a Víctor Andrés García Belaúnde, parlamentario de muchos años, que siempre está dispuesto a venir, comentar y hacer un análisis sobre este tema coyuntural. Le agradezco su presencia a Víctor Andrés García Belaúnde. Asimismo, también agradezco al ex procurador anticorrupción, al doctor Cristian Salas Beteta, por su disposición de acompañarnos en esta mesa y en este diálogo de reflexiones y análisis que vamos a realizar hoy día. Igualmente, reitero mi agradecimiento al doctor Wilber Medina Bárcena, porque siempre cuando le invitamos para este tipo de temas especializados y que él tiene mucha información y ha sido parte activa en este proceso de conocer el acuerdo de Odebrecht, siempre también ha mostrado su disposición. Por eso mi agradecimiento y el reconocimiento del trabajo que viene realizando. A ustedes, señores que están acá, que nos acompañan hoy día vía presencial, y también a todas las personas que a través de las diferentes plataformas del Congreso de la República se conectan en este momento para participar de este tema tan relevante. Agradecerles por estar acá, por acompañarnos, por informarse. Más allá de estar acá, siempre es importante no quedarnos con una opinión de repente de un titular o de un video editado que a veces nos direccionan a una opinión sesgada. Aquí tenemos 3 autoridades que tienen conocimiento, que tienen información de primera mano y que con ellos nosotros vamos a develar y ustedes van a poder conocer algunos aspectos medulares de este convenio que ha creado retrasos en la inversión pública y cómo a través de las instituciones o de estas situaciones coyunturales que se dan
en diferentes gobiernos han podido penetrar y han podido afectar a nuestro país. En las últimas décadas hemos sido testigos, nosotros los peruanos, de una profunda crisis institucional y tenemos que reconocerlo. Crisis institucional de diferente nivel, como un eje transversal que el propósito era tomar posesión de los recursos de todos los peruanos. Entonces tenemos que conocer cómo ha sido la participación, cómo ha sido esta estructura piramidal de esta organización, que tenemos que conocerla para poder prevenir de aquí en adelante situaciones similares y cómo desde el ámbito ejecutivo, desde el ámbito legislativo, podemos poner nosotros candados para evitar que esto suceda nuevamente. Sin más que decir, doy por inaugurado este evento y atentos a la participación de los expertos que hemos invitado hoy día, y a ustedes mi agradecimiento y mi reconocimiento por estar acá en este momento acompañándonos en esta temática tan importante. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y los comentarios que más adelante vamos a vertir. Agradecemos las palabras de la doctora Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A continuación, presentaremos para la exposición del tema al doctor Víctor Andrés García Belaúnde, quien fue diputado en 2 periodos de 1985 a 1992 y excongresista de la República durante 3 periodos del 2006 al 2019. De esta misma manera fue candidato presidencial en las elecciones generales del año 2000. Le damos una cordial bienvenida al doctor Víctor García Belaúnde. Muchas gracias por la invitación. Saludo cordialmente a Milagros Salazar, que fue congresista conmigo y se desempeñó siempre muy bien. Y ahora también veo que está haciendo lo mismo. Saludo cordialmente a mis compañeros de mesa, el doctor Wilber Medina, gran abogado, temido también abogado por los amigos de Odebrecht, y que ha logrado algo inédito para nosotros, es decir, obtener el convenio de colaboración eficaz físicamente y poderlo leer y estudiar, y él lo va a explicar mejor que yo el día de hoy, por supuesto, porque él fue uno de los autores, el autor de esta iniciativa y que tuvo un gran resultado. Y el doctor Cristian Salas también, que fue procurador y que es un abogado también sumamente conocido. Ellos son abogados que ejercen el cargo, que ejercen la profesión. Yo soy abogado, pero no veo un código hace muchos años, así que no voy a referirme a los delitos porque puedo equivocarme. Y el señor Medina no me lo va a perdonar nunca si confundo una cosa con la otra. Yo quisiera decir lo siguiente. Agradezco primero que me hagan hablar primero. Yo supongo que por las canas que poseo, o quizás porque fue el primero que denunció a Odebrecht. Entonces quiero pensar que en lo segundo más que en lo primero. Porque efectivamente he recopilado todos mis twitters y mis intervenciones y veo que lo primero que hice el 20 de noviembre de 2016 fue denunciar a Odebrecht por el contrato del gasoducto del sur. Y luego, el 21 de diciembre, pido por dignidad nacional, esa empresa debería ser expulsada del país. 21 de diciembre del 16. Ya había salido días antes la información de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, de las atrocidades de Odebrecht, los negocios de Odebrecht. Odebrecht en realidad no coimió a los gringos, sino usó la banca americana para pagar coimas a los países sudamericanos, donde ellos participaban con obras. Pero no
no coimió en Estados Unidos, pero solamente el hecho de usar la banca para pagar coimas, evidentemente fue sujeto de una multa de 2.600 millones de dólares, multa que en el Perú se le ha perdonado a Odebrecht hasta el día de hoy. Multas, no reparación civil, que es una cosa diferente. Pero en fin, la parte penal, la parte jurídica, se la dejo a mis dos colegas que van a estar brillantes. Yo quisiera referirme a lo siguiente. ¿Qué cosa es Odebrecht en el Perú? ¿Qué cosa significa Odebrecht en el Perú? Para mí es la consecuencia de una impunidad republicana. ¿Por qué? Porque desde que se inicia la República hemos tenido contratos o negociados parecidos, no iguales, pero muy parecidos, que han afectado siempre la vida nacional. Empezamos por Antonio Gibbs y compañía en 1842-44, con el tema del guano, el negocio del guano. Y se enriquecieron compañías americanas a costa de las riquezas naturales del Perú, que eran además, que se gastaban, se terminaban. Y luego se viene la etapa de los consignatarios del guano, ya peruanos que inician un proceso de consignación, que también fracasó, porque también enriquecía unos pocos en contra de la gran mayoría nacional. Y luego viene el contrato Dreyfus famoso, que empezaba a darle plata al gobierno peruano de aquella época, 1860, 70, le daba plata, y el gobierno peruano se endeudaba, y ahí aparece Henry Mays, que es lo más parecido a Odebrecht o a Barata. Henry Mays hizo la famosa compañía peruana de obras públicas, de fomento de obras públicas. Y claro, el gobierno del general Prado le permitió emitir billete y emitía billete, y eso causó una deuda tan grande que quebró al país. Cuando llegó la guerra con Chile, el Perú estaba quebrado. Bueno, y después viene el contrato Grace con Cáceres. Cáceres, que fue un gran soldado del Perú, a quien todos siempre hemos homenajeado. Sin embargo, no fue un buen político, no fue un buen presidente, y sacó a la mitad del Parlamento de sus escaños para aprobar el contrato Grace. Y el contrato Grace fue también un gran negociado, por supuesto, porque ellos asumieron, a cambio de una serie de privilegios, la deuda externa. Hay un libro sobre Grace, La fortuna de Grace, y dice que en esa época los Grace ganaron en el Perú, en esa época, en este contrato, $1 millón de la época. Como decir hoy día, pues, 50 o 100 millones de dólares. Y luego viene Leguía, que fue un presidente que modernizó el Perú, es cierto, que arregló las fronteras peruanas, excepto la de Ecuador, cerró con Brasil, entregó Río Branco do Sur, entregó el Acre, cerró con Bolivia, también fue generoso con Bolivia, recuperó Tacna, cedió Arica, y finalmente con Colombia le cedió el trapecio amazónico y las riberas que van entre el Caquetá y el Putumayo. Solamente le quedó el tema de los límites con Ecuador, que se realizó después el año 1942. Y luego el acta famosa de Itamaraty con Fujimori y con Tiwinsa. Pero Leguía entregó el petróleo que le costó mucho al Perú. Hay que recordar que el año 68-69 se da un golpe de Estado de Velasco contra Belaúnde por la famosa página 11, que no existió, que era una página en blanco, porque las páginas eran papel sellado en aquella época. Y cuando el Poder Judicial pide a la IPC, que hacía una campaña parecida a la de Odebrecht, que tenía abogados, periodistas, políticos, intelectuales, hasta historiadores y filósofos también, todo, hasta una revista tenía que la publicaba constantemente y pagaba a los suscriptores y pagaba a los que escribían ahí. Cuando el Poder Judicial le pide a la IPC que muestre la página, su copia, porque en un contrato siempre hay dos copias, dos originales, el del comprador y el del vendedor, se presenta la página, la copia de ellos, y estaba en blanco. Esa es la página en blanco, que hay una fotografía en un libro de Fernando Schwal que ilustra
la portada de ese libro. O sea, página en blanco. O sea, el petróleo también fue parte del problema político del Perú. Pero después Velasco, el 73, que había hecho un golpe de Estado por un entreguismo, por Talara, por la refinería, por los pozos, por una página en blanco, y que ofreció nunca más tratar con la IPC ni pagarle un centavo, sino más bien quererle cobrar, pagó por debajo de la mesa a la IPC en un convenio que se firmó, que se llamó de la Flor Green. Entonces, impunidad. Lo que quiero decir con esto es que en todos los actos de esta cronología de la corrupción en el Perú, de grandes empresas con el Estado, ha habido siempre impunidad. Y esa impunidad es la que ha alimentado a Odebrecht, que dijo, bueno, a este país voy a ir porque hay impunidad. Su historia lo dice, ahí hay impunidad. Vamos ahí a meternos en esa impunidad. Y eso es lo que ha pasado. Nadie ha respondido por las cosas que han pasado en el pasado. Pero además, el tema de Odebrecht, y eso lo pueden decir los ilustres abogados que están acá, el tema de la Odebrecht y el tema de la cronología de la corrupción, la cual he hecho una pequeña cronología, una pequeña descripción, un pequeño relato, no intervenía la justicia. Qué curioso. Intervenían los gobiernos que transaban con la corrupción, que contrataban o que la deshacían, o que la perseguían, o que la condenaban, pero no necesariamente la justicia. Yo no recuerdo que haya un caso judicial importante que haya llamado la atención de la justicia de aquella época para poder corregir o sancionar un tema determinado de corrupción. Acá sí. En Odebrecht han habido fiscales, procuradores que han entregado el país a Odebrecht a cambio de nada. Y ha habido tanto movimiento, tanto entusiasmo por defender a Odebrecht, que uno puede pensar que Odebrecht manejaba el Perú. Cuando alguien dijo por ahí una información de que Odebrecht ponía y sacaba presidentes y ministros, también. Y también ahora vemos que ponía y sacaba procuradores y ponía y sacaba fiscales y jueces. Entonces, eso es lo que ha pasado en el Perú, lamentablemente. Y entonces, Velasco, para poder intentar cobrarle la IPC, destituyó a la Corte Suprema en diciembre del año 69. 12 vocales se fueron a su casa. Bueno, ahora no había necesidad de eso. Desde el Ejecutivo manejaban y controlaban y tenían topos en la Fiscalía de la Nación, topos en el Poder Judicial, topos en los fiscales menores y en la Procuraduría. Tan es así de que se dio un decreto de urgencia 003 que quitó todas las facultades que había para entregárselas a 2 fiscales y a procuradores para que ellos puedan al final negociar. Ese decreto de urgencia 003 levantó embargos, prohibió allanamientos, devolvió plata, chacya, devolvió dinero. Todo eso con el ánimo de llevar la justicia encaminada hacia la absolución o beneficio de Odebrecht a pesar de todo lo que había hecho. Y eso se hizo en su momento. Y ese decreto de urgencia 003, lamentablemente, que fue la piedra bautismal de la corrupción de Odebrecht hasta el día de hoy, se consolidó, por decirlo de alguna manera, con una ley del Congreso. Una ley del Congreso que se dio meses después. Y esa ley del Congreso, lamentablemente, fue aprobada por el Congreso por 79 votos. Por suerte, Acción Popular votó en contra. Pero sí votaron a favor todos los demás, excepto algunos de izquierda y Acción Popular. Pero todos, APP, los nacionalistas, los fujimoristas, el APRA también, aquí está, todos votaron a favor. Esa ley sigue vigente, nadie la quiere derogar. Y el lobby que se hizo en ese momento, yo lo recuerdo, fue tremendo. Se mandaron acá unos pequeños
comerciantes como acreedores de Odebrecht, que se les debía plata, y se presentaron acá. Y yo los desmentí en su momento en un debate porque dije, oiga, señores, estos señores que están afuera pidiendo que se apruebe la ley para poder cobrar de Odebrecht, se les debe 30, 40 mil soles, tienen capital social de 1000 soles. No, pues, no es por ellos, es por las AFPs y los bancos que tenían que invertir dinero en las obras de Odebrecht. Hay que recordar que las AFPs debieron plata a Odebrecht, porque Odebrecht tenía una fórmula muy especial de hacer las cosas. En Olmos, por ejemplo, en Olmos invirtió 35 millones de dólares sacados de su bolsillo. Todo el resto lo financió con plata de la CAF. ¿Quién estaba en la CAF? Un ministro de Economía de Toledo. ¿Quién era? Kuczynski. Entonces, la CAF, el gobierno peruano, avalaba un préstamo a Odebrecht y Odebrecht hacía las obras. Y el resto lo levantaba pidiendo dinero. Y las AFP son las primeras que metían dinero ahí. O Cofide. Cuando se hace el Reactiva Perú, que lo hace Vizcarra, Odebrecht le debía 900 millones de soles a Cofide. Cofide está a punto de ser cerrado. Pero se crea Reactiva y en el Reactiva se crea una comisión de 0.5% a favor de Cofide, que no hacía mucho, porque todo se hacía a través de los bancos, para que ese dinero de los 40.000 millones de soles que se repartían entre Reactiva, Perú, ese dinero, esa comisión iba a servir para que Cofide no quiebre. O sea, aún así hemos ayudado a Cofide, al Estado, desde el gobierno, con plata de los peruanos para salvar la cara de Odebrecht. Y en el caso de Olmos es una cosa parecida. ¿Cuál es el negocio de Odebrecht en todo caso? Tomar las obras a dedo y cambiar la estructura del plano del proyecto. Odebrecht cambió el Olmos, por ejemplo, de la altura de 200 metros de la represa a 70 y luego 200.000 a 45.000 solamente, y el precio era el mismo, pero se quedaba administrando la obra hasta el día de hoy, administrando la obra para asegurar que funcione bien, porque ellos lo habían hecho. Pero en realidad lo que no se decía es que había una tarifa de agua, abría la compuerta para que caiga el agua, y esa apertura de la compuerta para que caiga el agua tenía una tarifa la más alta de América Latina en agua. Y así lo hacía. Era lo que siempre hizo. Ese era su modo de hacer las cosas. Cambiar los diseños, cambiar los proyectos y quedarse luego con el subsidio del Estado. Por eso es que una irrigación como Olmos, que costó para Odebrecht 35 millones de dólares, la vende después en 500 millones de dólares. O pretende venderla en 500 millones de dólares, que en realidad va a recibir 700. Igual pasó en Chaya. En Chaya el negocio no es... Chaya no vale 1.500 millones de dólares. No. Vale mucho menos. Lo que vale es el flujo de caja. Lo que vale es lo que la gente va a pagar. El Estado va a pagar por la luz que no va a consumir para llegar a ciertas metas de consumo de luz. Esa es la técnica de Odebrecht. Y eso el Estado lo ha permitido. Pero veamos los entusiasmos que han habido acá tremendamente. El gobierno, por eso digo, Vizcarra, Kuczynski es hechura de Odebrecht, Humala es hechura de Odebrecht, Vizcarra también es hechura de Odebrecht. Acá tengo, por ejemplo, una noticia de la ministra preferida de Vizcarra, la señora Montenegro, que dice, Gloria Montenegro, sobre Chaglia: si tuviera que devolver 10.000 millones de soles, lo haría, con tal de que Odebrecht nos diga la verdad. O sea, esto era el gobierno de Vizcarra, todos a favor de Odebrecht. Y jugaban en pared. Acuerdo de Odebrecht, dice la misma ministra, con Odebrecht permitirá apresar a corruptos y hacer cambios institucionales. ¿Qué corrupto hay preso en este momento? Ninguno. Entonces, yo creo que acá el tema es sumamente grave. Y voy a decir lo siguiente. El 26 de septiembre, 3 días antes del cierre del Congreso, el señor Pérez dijo lo siguiente:
ante las críticas que hacía yo y los diversos sectores del gobierno o de la oposición. Dijo, el fiscal Pérez insinuó que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde podría estar vinculado a Odebrecht. Al congresista García Belaúnde, el doctor Rafael Vela quiso ya interponer algún tipo de medida porque, lamentablemente, escudándose en su inmunidad parlamentaria, tiene la osadía de estar indicando situaciones indebidas o calumnias respecto a Rafael Vela y a mí, sostuvo Pérez. Bueno, yo le contesté lo siguiente, ¿no? José Domingo Pérez pretende amenazarme insinuando que tendría vínculos con la protegida de Odebrecht. No me asustan los búfalos, los velasquistas, los montesinistas, los mafias chalacas, sicarios de Orellana, y menos aún lo harán los chalecos de Odebrecht, los fiscales. Entonces, la lucha ha sido muy fuerte y yo aprecio a los jueces honestos que hay en el Perú, los fiscales honestos que hay en el Perú, y aprecio mucho a las personas como Wilber Medina y Salas, el doctor Salas, que se han empeñado en descubrir la verdad, totalmente la verdad, y poder expresarle al pueblo peruano la indignación que hemos sentido todos con una empresa tan corrupta que le ha hecho daño a la dignidad y a la prestancia y a la historia del Perú. Y esto es, Odebrecht es lamentablemente una piedra más en el zapato, una piedra más que llevamos los peruanos que hemos sufrido el arrebato de nuestra dignidad por parte de una empresa mafiosa y corrupta. El año 1866, después del combate del 2 de mayo, la Juara Española se retiró y con grandes pérdidas de sus naves, y el jefe de la escuadra española, el almirante Casto Méndez Núñez, dijo lo siguiente, ante la pérdida que había tenido, dijo lo siguiente: yo prefiero honras sin barcos que barcos sin honra. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Víctor Andrés García Belaúnde. A continuación tendremos la exposición de parte del doctor Cristian Salas Beteta, ex procurador anticorrupción, egresado de la Universidad Privada San Juan Bautista, con especialización en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. A la distinguida mesa de honor que me place conformar, a ustedes, señores invitados, funcionarios, público en general, de todos los colores y tiendas políticas. La visión de este tema tiene que ser ajena, independiente a nuestro interés, matiz o perfil político. Tenemos que ver este tema como ciudadano. ¿Y saben qué me agrada? Que veo en este auditorio las generaciones completas. Veo mucho joven, qué bueno. Y algo importante que rescato tremendamente de las palabras de Víctor Andrés es la constancia en la defensa de las convicciones. Constancia en la defensa de las convicciones. Señores, cuando algo no es correcto y uno expresa su posición y la mantiene en el tiempo, señores, eso es un acto digno de aplaudir. Y yo hoy tengo el honor de tener a dos colegas que desde un primer momento levantaron su voz de protesta cuando toda la ola era a favor del acuerdo con Odebrecht. Quisiera por favor que le brindemos un fuerte aplauso a estos dos hombres que desde un primer momento alzaron su voz sin temor a los cuestionamientos y amenazas, ojo, incluso desde cargos funcionales,
Que un fiscal en ese entonces todopoderoso diga, oiga, ese congresista creo que por ahí está jugando para el otro lado, señores, en ese contexto era peligrosísimo. Porque esos funcionarios del Ministerio Público se habían convertido en tiempo récord, gracias al escándalo de las prisiones preventivas y allanamientos y viajes y conferencias de prensa, se habían convertido en la voz incuestionable. Y todo aquel que decía, eso que hacen está mal, eso que hacen es un abuso, eso que hacen es en perjuicio del Perú, era un corrupto, era un aprista, era un fujimorista. Y la avalancha mediática, porque había prensa también, fuertísimo, marchas, actos de protesta en la casa de todo aquel que se oponía. Señores, les voy a presentar las siguientes diapositivas, que es muy técnica. Les pido su concentración porque me voy a referir a una ley que ya Víctor Andrés ha señalado, ha puntualizado, que es posterior al decreto urgencia 3. La ley que permitió este nefasto acuerdo que hoy ya se conoce. Vemos en pantalla, no es un error, dice 2019, porque aquí donde estoy, en el 2019 yo estuve sustentando lo mismo. Avancemos, por favor. Hay que hablar con pruebas, ahí está, avancemos. En ese entonces, el Congreso igual desarrolla un conversatorio, avancemos por favor, en donde estuvo la congresista Jenny Vilcatoma, estuvo el abogado penalista Luis Lamas Pucio, estuvo quien hoy es un tribuno en el Tribunal Constitucional, el doctor Gutiérrez Tixe. Estuvimos técnicamente analizando esta ley, este acuerdo, esta situación con Odebrecht y exponiendo lo que ahora voy a consolidar. Avancemos, por favor. Avancemos. Primero, para entender que algo está mal, primero hay que sentar las bases de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debe actuar el Estado y el sistema de administración de justicia frente a las organizaciones empresariales corruptas? ¿Qué se debe hacer? Avancemos. Estos son tips en tratamiento de altos casos de corrupción. Primero, desplegar acciones que eviten impunidad. Los operadores del sistema tienen que trabajar para evitar la impunidad. No dar inmunidad, es decir, no debe haber espacios para que un sujeto que ha cometido delitos se libre fácilmente del brazo de la justicia. Si es que va a haber una exención de responsabilidad penal, tendrá que ser por un acto de colaboración tan importante, tan trascendente, que permita administrar justicia y llegar a la verdad. Esa es la esencia de la colaboración eficaz. Por eso es eficaz. El colaborador no es aquel que me cuenta lo que yo ya sé como fiscal. El colaborador no es el que me dice, dame beneficios y de a poco te voy dando la información que tengo. No. Tiene que ser información eficaz. El colaborador no es el que me viene con cuentos. Yo sé, yo vi, correcto. ¿Puede acreditar eso? ¿Se puede demostrar eso? ¿Puedo conseguir documentos que acrediten lo que dice? No, es solo mi dicho. No eres colaborador, pues. Eres un chismoso. No eres colaborador. Segunda pauta, no otorgar beneficios indebidamente a los sospechosos. No generar mecanismo de blindaje a aquel que el fiscal sospecha ha cometido un delito. Y saben, en nuestro caso, cuando SUNAT intentó cobrar las multas que Odebrecht tenía, desde el Ministerio Público, ese grupo, ese equipo especial, hizo todo para evitar ese cobro. Archivó casos en materia tributaria ajena a sus funciones para beneficiar a esta empresa, a este conglomerado empresarial. Algo importante es que desde la investigación penal
el trabajo tiene que ser objetivo. Yo como fiscal no puedo tener un sesgo. Yo no puedo decir, no, como mi ideología es de este color, voy a perseguir a los del otro color. No puedo tener animadversión. Y eso se llama ser objetivo. Principio de objetividad en la función de investigación, que es propia del fiscal. No politizar el caso. En nuestro tema, las investigaciones se politizaron tremendamente. Y alguien podrá decir, no, pero todos al final están procesados. No. Todos inevitablemente pudieron estar investigados, pero a no todos se les trató por igual. A no todos se les rompió la puerta de la casa. A no todos se les allanaron los domicilios, los locales de partidos políticos. No todos fueron a prisión. El tratamiento no fue igual. No mediatizar la justicia. Qué difícil, ¿no? Claro, hay casos como este donde es inevitable que los datos generen atención, son graves, llaman la atención de la sociedad, de la clase política, sí. Pero ojo, eso tiene que ser producto de la actividad profesional de los periodistas, no del filtrado indebido de la autoridad policial o fiscal. En nuestro tema hemos tenido a directivos de Odebrecht en Brasil declarando, y en tiempo real ese aspirante a colaborador, sus versiones salían en twitters de periódicos, de medios de comunicación en el Perú. Si en esa reunión solo estaba el fiscal, el procurador, el abogado y el imputado, ¿quién filtraba la información? En tiempo real. Y sesgada, obviamente, ¿no? Eso se hizo. Y entonces se mediatizó tanto el trabajo de investigación que uno de estos representantes aún del Ministerio Público fue elegido personaje del año. Ustedes saben a quién me refiero. Eso es mediatización de la labor de investigación y que no se debe hacer porque afecta y perjudica el esclarecimiento de la verdad. Y otro aspecto crucial, no es solo enfrentar el caso, investigarlo, sino garantizar el futuro pago de la reparación civil. Evitar que los sujetos huyan. Señores, en nuestro tema, por ley se permitió, se habilitó que estos fiscales y procuradores ad hoc levantaran medidas, embargos, y que desde el mismo Ejecutivo se removiera a las procuradoras que habían pedido embargos. Se les dio todas las facilidades. ¿A cambio de qué? En aquel entonces el San Benito era, démosles todo porque ellos nos van a brindar la información que nos permitirá descubrir a los verdaderos corruptos y estructurar el país nuevamente. ¿Se logró eso? ¿En qué quedó el famoso servidor? ¿En qué quedó? Ese servidor que tenía todos los codinomes, que tenía todos los detalles de la salida de dinero, ¿en qué quedó? Nada. Nada. Avancemos, por favor. La ley a la que hacemos referencia es esta. Esta ley que se presenta como aquella que iba a permitir el inmediato pago de la reparación civil. Ese es el nombre, no es la denominación que yo le doy. Ese es el nombre de la ley. Ley que permitiría el inmediato pago. Una ley tan absurda, que evidentemente tenía nombre propio. Los que son estudiantes de Derecho y abogados aquí saben que las leyes no son personalísimas. Las leyes son de carácter general, esa es su ratio, su razón de ser. Pero esta ley tuvo nombre propio. Y esta ley, entre sus diversas innovaciones, nos trajo la siguiente. Avancemos. Permitió que algo que hasta ese momento no había, se concrete. ¿Qué cosa?
que las empresas, las personas jurídicas, pudieran acogerse a colaboración eficaz. Las personas jurídicas. Ventanita aquí. La colaboración eficaz, en términos sencillos, no es otra cosa que un procedimiento especial que permite que un sujeto que ha cometido un delito reconozca que ha cometido un delito y aporte a la justicia información respecto a con quiénes más lo cometió, cómo está estructurada la organización criminal, quiénes son los verdaderos cabecillas, dónde están sus activos, cómo cometieron el delito, cómo funciona la organización, y aporta esa información. A cambio de esa información, ese colaborador arrepentido, ese delator, recibe beneficios que pueden ser desde la exención de pena, es decir, si da una información tan trascendente que permite la desarticulación de toda la mafia, hasta la reducción de pena. Pero la colaboración eficaz a nivel internacional surge y apunta justamente a lo que se denominaban los peces pequeños. Los peces pequeños. ¿Por qué? Porque era muy difícil llegar a la mafia, al capo, al don, al pez gordo. Era muy difícil. Entonces, se buscaba a los pequeños o mandos medios para ofrecerle beneficio y a cambio de la gran información que pudieran dar, alcanzar a la directiva, a la cúpula, a los cabecillas. Así surge la colaboración. Pero claro, el colaborador no es colaborador de motu propio, o sea, de voluntad espontánea. El colaborador es colaborador porque se ve presionado. ¿Qué cosa presiona a un sujeto para que diga, oye, pese a que soy parte de una mafia, voy a entregar información trascendente para desarticularla? ¿Qué cosa presiona a ese aspirante a colaborador? Su instinto de supervivencia. El sujeto, él solito no se quiere comer los 20, 25 años de prisión. Él solo no va a asumir toda la carga penal. Hay prueba contra él y él está acorralado, no tiene otra opción. Ya, así funciona esto. A una empresa, ¿cómo la acorralas? Si la empresa no es la que comete el delito, son los sujetos naturales, los directivos, los altos funcionarios, los gerentes, los que cometen el delito. Entonces, ¿cómo sientas a la empresa? Al representante legal de la empresa lo sientas. ¿Cómo negocias con él? Y el San Benito, reitero, el San Benito, para justificar esto, ¿cuál fue? No, Odebrecht se compromete a darnos los nombres de todos los políticos y funcionarios públicos con los que incurrió en actos de corrupción. Y vamos a saber la verdad completa. Ese fue el condicionamiento. Y por eso es que es tan importante en ese nefasto acuerdo de colaboración aprobado, homologado por una jueza, es tan importante eso de la información progresiva. Porque claro, Odebrecht desde un inicio planteó, no me afectes, no me persigas más, solo reconozco 4 hechos, no me trabes embargos, no me trabes mis procesos de contratación, permíteme contratar, seguir contratando, ponme una reparación civil que te pueda pagar en décadas y yo te voy dando información de a poco. Esa es la colaboración progresiva. Eso es colaboración eficaz. Señores, no hay que ser doctores ni tener maestría en derecho penal para entender que eso no es colaboración eficaz. Pero esta ley lo permitió. Esta ley es la que permite eso. Otro absurdo de esta ley, avancemos por favor, es que le da al Ministerio de Justicia, le da el poder para determinar cuáles son los sujetos beneficiados. Es decir, qué empresa se puede acoger y qué empresa no se puede acoger. A ver, pidámosle al Ministerio de Justicia cuántas empresas se han acogido a esta ley. A ver, ¿cuántas en el Perú? ¿Cuántas empresas se han acogido a una ley así? No hay. Porque esta fue una ley para el caso Odebrecht.
se estableció que iban a haber parámetros para fijar la reparación civil. Estaban en la ley, parámetros matemáticos. Señores, las reparaciones civiles, que no es otra cosa que la indemnización, la compensación, la reparación económica a causa de un daño que se ha generado, las reparaciones civiles tienen factores de determinación, sea el daño material, que se puede cuantificar, o sea el daño inmaterial o extrapatrimonial, que es incuantificable, pero que se tiene que fijar. Eso en cada proceso penal se debate. Y en el caso Odebrecht eso no se dio. Se hizo un cálculo matemático con una fórmula que figuraba en la ley. La ley estableció una fórmula. Señores, eso no ha existido en otros procesos penales, pero se da esta ley para eso. Y entonces estos señores fiscales y estos procuradores dicen, me baso en la ley. Acá está claro, porque desde el Ejecutivo le dan este salvavidas. Si yo cumplí con la ley, oye, pero tú no eres un funcionario público al servicio de la nación, tú no debiste levantar tu voz de protesta y decir, oiga, esto es irregular, esto no se aplica en todos los casos. Debieron hacerlo. Y por esas omisiones van a responder y van a pagar. Eso es inevitable, porque esto, en el contexto en el que todos los aplaudían, pasaba invisible. 2019 estoy hablando, miren, esto yo lo decía en el 2019, invisible. Pero hoy el contexto es diferente. Y hoy, por estas circunstancias, muchos van a tener que responder. Siguiente. Gracias. Mire, incluso la misma ley plantea prohibiciones a SUNAT. Oye, SUNAT, decía la ley, SUNAT, no afectes a estas empresas que se están arrepintiendo. Ese poder de influencia en el marco legislativo. Siguiente. El sustento jurídico para admitir a las personas jurídicas como colaboradores. Simplemente la información que iban a brindar. Simplemente eso. Y en medios de comunicación, un mediático agente político que se hace pasar de periodista decía, no, esta es una empresa que ya se arrepintió, que ya se ha resocializado y por tanto hay que permitirle que trabaje para que no afecte a los trabajadores. Falacia. Y ojo, muchos seguían eso, muchos decían, sí, está bien. Era un engaño que se planteó porque al final esa famosa información que iba a venir supuestamente de Odebrecht nunca llegó. Siguiente. Se establece excepcionalmente, miren el término, la misma ley lo dice, excepcionalmente el pago de la reparación civil va a ser mancomunado, no solidario. Los que manejan acá derecho civil, derecho penal, saben que las indemnizaciones y las reparaciones civiles, lo dice el Código Penal, lo dice el Código Civil, son de carácter solidario. Si el delito lo hemos cometido 5, los 5 estamos obligados a pagar el todo. Si uno de ellos tiene bienes y a uno solo le embargo y me cobro todo, ya él va a responder ante los demás, pero ese es su problema. Eso es solidario. ¿Saben acá qué se hizo? Acá va a ser mancomunado. Cada uno por una parte. Claro. ¿Saben por qué? Porque tenían que permitir la reducción del monto de la reparación civil y separarse de sus consorciados para pagar menos. ¿Irregular o no? Señores, no hay proceso penal donde eso funcione, pero en este caso sí, y ese acuerdo está así, aprobado por una jueza. Siguiente. Otro aspecto que se permitió fue que esas empresas que se acogían a la colaboración eficaz podían seguir contratando con el Estado. El ladrón que te ha robado te dice, ya, te voy a devolver eso que te he robado en 10 años, ¿ya? Pero mientras tanto voy a seguir trabajando contigo y tú me vas a seguir pagando. Ese absurdo lo dice la ley. Y señores, hoy con otro nombre, con otra razón social, se sigue contratando con este Estado.
Nos están ganando arbitrajes con sumas mayores a la reparación civil de ese acuerdo. Siguiente. Quiero cerrar, para ser respetuoso con mi tiempo, aquí, precisando que estas reflexiones las di hace varios años ya, no solo acá, las di en diversos medios de comunicación, en mi condición, no de ex procurador, en mi condición de ciudadano. Porque desde que surgió ese caso, todas las voces, todas dijeron que se investigue, todos. Pero que se investigue bien. Y eso no se hizo. El caso Cocteles, el famoso caso contra Keiko Fujimori, en ese proceso yo he participado posteriormente. Ese caso, señores, se ha anulado. El juicio oral se ha anulado por deficiencias insalvables de la acusación. Que no te precisen los hechos, que no te precisen qué pruebas van contra cada procesado, que te digan las 3.000 pruebas van contra los 40 procesados. Eso obedece a algo, el apuro de presentar esa acusación en contexto electoral. Se politizó el caso. Quiero cerrar no con la reflexión de que la corrupción nos afecta a todos de manera transversal, que todos la sabemos. La corrupción es un problema, es un fenómeno social que el Código Penal nunca va a modificar. No, porque la corrupción tiene que ser atacada de bases estructurales y cambios estructurales en un Estado, en un país, no con las modificaciones del Código Penal. Así no se lucha contra el crimen. Lo que quiero decir al final de estos minutos que tan amablemente me conceden es darnos esperanza de que el tiempo pone las cosas en su lugar, de que estos hechos, de que estos beneficios indebidos, de que este asalto al Estado no va a quedar impune, de que van a haber responsabilidades que se van a tener que asumir en corto o mediano plazo, que hay intereses políticos fuertísimos detrás, sin duda, pero nosotros como ciudadanos, y los felicito por estar invirtiendo horas, tiempo, aquí hoy, después de su trabajo, cansados, estudio, y enterándose, analizando y sacando sus propias conclusiones de lo que estamos nosotros dando fe de lo que ha ocurrido. Los felicito, porque en ustedes, señores, en ustedes también radica ese cambio, en cuestionar, en entender y en dar razón a esos cuestionamientos. No son cuestionamientos políticos, no es que sea fujimorista, aprista, no. Son cuestionamientos técnicos, legales, lógicos y razonables. Y esto sirve para sentar posición, a favor o en contra. Apreciados colegas, señores invitados, ciudadanos, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Agradecemos la ponencia del doctor Cristian Salas Beteta. A continuación tendremos la exposición de parte del doctor Wilber Medina Bárcena, abogado y docente universitario que cuenta con un doctorado en Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, España. Bienvenido. Muchas gracias. Como me toca último, hay que ser un poco más ligero porque si no se van a aburrir. Y a mí lo que menos me encanta es, lo que menos me gusta es que aburrirlos. A ver, yo agradezco a la doctora Milagros, a Víctor Andrés, a el doctor Cristian Salas, ¿no? Que en efecto, y creo que acá faltan unos pocos, no muchos, creo que la doctora Catherine Ampuero y algunas por ahí que me olvido, algunos comunicadores, muy poquitos. Yo creo que los que hemos sostenido a lo largo del tiempo el cuestionamiento de la celebración de este acuerdo de corrupción, es un acuerdo de corrupción, no es un acuerdo de corrupción eficaz. Hay que llamar a las cosas, lo he dicho siempre, por su nombre. Esto no se puede llamar un acuerdo de colaboración eficaz, porque el contenido no tiene nada de colaboración y nada de eficaz. Lo que el contenido es
un acuerdo de corrupción eficaz a favor de Odebrecht. Eso hay que llamarlo y puntualizarlo. ¿De acuerdo? Porque creo que Víctor Andrés, Cristian, nos han enseñado a la universidad que los contratos no se llaman por el cliché que le ponen, sino por su contenido, ¿verdad? Entonces creo que estamos claros. A ver. Lamentablemente nos ha fallado la parte técnica. Hay un video que creo que se lo puedo poner acá. Bueno, esto la tecnología a veces se suele suplir y con bastante. Cristian y Víctor Andrés, que me han antecedido, han precisado de que en efecto, pues, el contenido, todo esto, y todos decían que se celebre el acuerdo. Si no compartes o criticas a los fiscales, es que eres corrupto, eres aprista, fujimorista, delincuente. Habían marcado una línea. Los que están acá somos los buenos. Queremos saber. El señor Vela Barba decía: queremos y tenemos derecho a la verdad. Los peruanos tenemos derecho a la verdad, ¿sí o no? ¿Cuánto corifeo periodista decía lo mismo y repetía? Que sea el costo que hay que pagar para saber para reconocer y saber cómo son nuestros políticos corruptos. ¿Decían o no decían? Ya. Ese señor Vela Barba, cuando vino acá al Congreso el 8 de agosto del 2018, en la Comisión de Justicia, vino acompañado del fiscal de la Nación en ese entonces, la comisión Lavajato, presidida por Rosita Bartra. Se sentó Vela, a su izquierda estaba el doctor Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, cuyo único delito fue decirles: quiero saber el contenido del acuerdo. Y su otro delito: investiguen las 41 denuncias de Lagarto Vizcarra. Eso fue suficiente para lo que fusilaran. Bueno, el señor Vela, derecho a la verdad, el señor Vela dijo esto. Nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo, y este acuerdo va a ser de conocimiento público, porque parte esencial de lo que ha sido esta nueva negociación es la necesidad de legitimarnos socialmente como institución, y hemos reconocido de que el compartimentaje y el secretismo del manejo de la información no ha sido algo que beneficie a la institución como tal. Entonces, tenemos el compromiso, señora Presidenta, de que en 45 días los acuerdos van a ser de público conocimiento. No solamente el primero, el primigenio, el negociado con el doctor Castro, sino también el acuerdo final. Y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto, y además al judicial, porque luego de nosotros llegar a ese entendimiento, tenemos que postular ese acuerdo al control de legalidad judicial. De tal manera que no tendremos la última palabra en ese aspecto. Exacto. Él le dijo a la representación nacional y por tanto al pueblo peruano que en los 45 próximos días que se celebraría, el acuerdo tenía que ser de público conocimiento. Señores, en el mismo acuerdo, permítanme, acá hay un párrafo interesante, doctora, acá dice: cláusula 15ª, cláusula de confidencialidad. El acuerdo dice, voy a leer, 15.1: las partes se obligan recíprocamente a guardar la debida reserva del contenido de la presente acta. Subrayo, hasta la homologación judicial. Repito, las partes se obligan recíprocamente a guardar la debida reserva del contenido de la presente acta hasta la homologación, compromiso que se hace extensivo a los funcionarios, abogados, personas jurídicas, etcétera, etcétera, y a los representantes del Ministerio Público. ¿Saben cuándo se homologó? El 2019. ¿Cuánto ha pasado? 20, 21, 22, 23, 24. Hemos tenido que interponer una acción de garantía, una acción de tutela que se llama el habeas data, que tiene derecho todo ciudadano a interponer para acceder a todos los documentos públicos. Señores,
la máxima. Hay un principio que rige la administración pública, la máxima divulgación de los actos públicos. El mejor antídoto contra los corruptos, ¿qué cosa es? La transparencia. Si ellos mismos, si el señor antes que firme vino y la representación le dijo que va a ser publicado, en el propio acuerdo dice que va a ser reservado solo hasta que se homologue. La pregunta cae de Maduro. Luego de la homologación al 2019, en diciembre, ¿por qué no se hizo público? ¿Por qué han tenido que esperar que sean emplazados? Ha tenido que llegar este proceso de habeas data, que en un acto cívico republicano, el señor Philip Butter, con mi asesoría, tuvimos que interponer y hemos tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional, porque los jueces corruptos del Poder Judicial también dijeron infundada la demanda. No corresponde porque es un acuerdo que debe ser reservado. Apelamos y el señor Ordóñez Alcántara, presidente de la primera sala civil, también dijo lo mismo. Planteamos el recurso de agravio constitucional, llegó al tribunal y el Tribunal Constitucional nos dio a los peruanos un regalo de Navidad. Declaró fundada la demanda y ordenó que se nos entregue copia del acuerdo del 15 de diciembre, del 15 de febrero de 2019 y el complementario del 20 de mayo del 2019. Eso lo hizo el Tribunal Constitucional. Y además dijo una cosa y ha dejado un precedente importante. Ha dicho el tribunal en sus diversos fundamentos que los acuerdos de colaboración eficaz que celebra la Fiscalía con los delincuentes, porque no hay que olvidar, como dijo Cristian, quien celebra, quien se somete a una colaboración es un delincuente que se arrepiente. Y no tiene que ser un chismoso que va a contar de oídas, sino tiene que contar datos objetivos y aportar la prueba que corrobore lo que está, la delación que está realizando. Ha dicho el tribunal que los acuerdos tienen que ser reservados, sí, pero una vez que sean homologados por el juez, pierde la reserva. Por lo tanto, tiene que ser de público conocimiento. Adicionalmente, ahora vamos a ver, porque esto es, ¿qué cosa hemos encontrado en el acuerdo? En el acuerdo hemos encontrado la presunta comisión de muchos delitos y que se está trabajando la demanda, la denuncia penal, mejor dicho, para hablar con propiedad, contra todos los responsables, los que han firmado el acuerdo y los que no también. Y ahí hay varias personas, uno que se llama Gustavo y que su apellido empieza con G, ¿de acuerdo? También hay una señorita que vivía en la fiscalía, según la delación que ha hecho el señor, la revelación que ha hecho el señor Jaime Villanueva. Hay una señorita que tenía un despacho al costado del señor Domingo Pérez. Lo va a negar, no hay problema. Las ciencias penales tienen la técnica para llegar a que eso ha ocurrido. Vamos a pedir que se le levante el secreto de las telecomunicaciones y por la geolocalización se va a determinar que ella estaba metida en el despacho del fiscal sin ser autoridad. Eso es delito, señores. Si eso no fuera suficiente, también lo que vamos a hacer es que hay una máxima también en la función pública. Los privados podemos hacer cualquier cosa que la ley no prohíba, pero los funcionarios públicos no, más los que administran justicia, los operadores, tienen que aplicar la ley. No tienen que inventar figuras, como lo ha revelado Víctor Andrés, Cristian. Primer delito, haber creado la figura de la colaboración progresiva. Eso es una burla a la inteligencia, una burla al sentido común. Delincuente, ¿te has acordado de cuántos delitos? De 2, 3, 4. Ya delincuente, te voy a perdonar y también te voy a perdonar a todos los demás que no te acuerdas. Pero por si acaso, si luego te acuerdas, igual vienes a contarme. Señores,
el 14, porque el acuerdo se celebra el 15 de febrero del 2018, yo recuerdo que escribí un artículo muy bueno en el Montonero, y donde con claridad explicaba, acá está el Montonero, que es una revista digital, 14 de febrero de 2019, la colaboración que debería brindar Odebrecht. Acuerdo con la Fiscalía beneficia únicamente a Odebrecht. Cristian no me va a dejar mentir. ¿Qué dice el 475 del Código Procesal Penal? ¿Para qué se celebra un acuerdo de colaboración? Lo que pasa es que también acá hay responsabilidad política. Se modificó la ley, se prostituyó la figura de la colaboración. La colaboración está hecha y concebida en el derecho comparado para agarrar al delincuente de mando medio para abajo, para que él delate al de arriba. No para que el de arriba delate a los de abajo, eso es un chiste. ¿Qué cosa nos ha contado Odebrecht a la luz del contenido revelado? Lo que ya sabíamos. El Club de la Construcción sabe cuándo se hacen los allanamientos. A uno de los primeros, un tal García y un señor Prialé, Víctor Andrés, no me va a sacar mentir. 2018, noviembre, ya sabíamos del Club de la Construcción, ya sabíamos dónde se reunían a concertar los miembros del Club de la Construcción con Odebrecht, porque los contrataban y se turnaban las obras, de eso se trata el Club de la Construcción. ¿Y dónde se reunían? Según el delator García, ¿dónde se reunían? ¿Conocen Camino Real? El Vivaldi, ¿se acuerdan? Ahí se reunía. Primer punto de reunión. Segundo punto de reunión, que ya no existe el Baltasar en Canaval y Moreira. Ahí se reunían. ¿Qué hizo la Fiscalía, la policía? Chapó geolocalización de los gerentes y todos coincidían. Sunat, pásame la factura de tal día, donde los 6 gerentes, 8 gerentes se reunían. Coincidían en el mismo punto. Sunat pasaba la factura. Un día se pagaba a nombre de la empresa tal, al otro día se rotaban pues la cuenta. O sea, eran organizados. O sea, los corruptos se reunían, acordaban y decían, bueno, hoy, esta semana te toca pagar la cuenta a ti. A la siguiente semana se volvían a reunir para ver cómo se repartían las obras. Ahora te toca a ti, después a mí, esta no me gusta, mejor esta a ti. Todo eso, ¿y quién pagaba? Pagaba la cuenta. Ya estaba aprobado. ¿Qué nos ha contado Odebrecht? Nada. Nada nuevo. ¿Es acuerdo de colaboración o acuerdo de corrupción? Acuerdo de corrupción. Una cosa medular. Sentido común. Señores, y lo digo, lo repito en palabras sencillas y ejemplos sencillos. Cuando en esta cosa de la vida, nosotros por haber participado directamente o a través de tercero o de algún pariente, ¿hemos celebrado un contrato de alquiler o no? ¿Sí? ¿Y existen las penalidades o no? Claro, ¿qué pasa? Tú te obligas a tal cosa, tú a tal cosa. Pero también se pone, ¿y qué pasa si tú no cumples tus obligaciones? ¿Y qué pasa si tú también no las haces? Lo que hay que poner es penalidades, ¿verdad? Ni una penalidad para Odebrecht. Algo más, y voy a leer la cláusula 12.3, página 1012 del acuerdo. Esto es pues ya, esto es donde es encubrimiento, acá hay cohecho incluso. Organización criminal, claro está. Con las mismas reglas que perseguían estos caballeros a la organización criminal. Con la misma regla vamos a seguirlo a ellos. 12.3. Y señor Vela, si me está mirando, saludos. 12.3. Yo no le tengo miedo. 12.3. Gracias. 12.3. Para hacer, escuchen, para hacer efectivo los términos de la presente cláusula, los beneficios, el Ministerio Público se obliga a no iniciar acciones legales contra la persona jurídica colaboradora
o personas naturales colaboradoras, por los hechos delatados de los proyectos referidos en la 7ª cláusula del presente acuerdo, una vez homologado el acuerdo de colaboración y beneficios. Y no hay el 12.4, porque lo que correspondería es, como consecuencia de esto, los corruptos, los delincuentes también renuncian ¿a qué? A iniciar demandas contra el Estado peruano y a desistirse de las que ya están en trámite. ¿O no es así? Yo no te voy a perseguir, tú también no me persigues, tú también no me reclamas nada, ¿verdad o no? Sentido común, el ABC. No me pagas la renta, se vence, no me pagas la renta, penalidad. ¿Se acuerdan o no? En todo contrato existen las penalidades y también las renuncias de los derechos. O sea, la Fiscalía de Domingo Pérez renunció a iniciarle cualquier tipo de acción. ¿De acuerdo? Pero no le exigió. Por eso es que hoy una empresa consorciada de Odebrecht nos acaba de ganar Enagás, creo que es Víctor Andrés, la que nos ha ganado como 170. Enagás nos acaba de ganar en un tribunal arbitral más o menos 180 millones, 198 millones de dólares. Y a su vez, Odebrecht ha interpuesto demanda en el Tribunal de Luxemburgo por casi 2.000 millones de dólares que el Estado peruano le tiene que pagar. Oh, ¿y por qué crees que le tiene que pagar? Porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, por presión mediática, tuvo que resolver el contrato del gasoducto 2 y 3 tramo. Y eso le está generando un perjuicio. Oh, pero en el acuerdo de colaboración, de los 4 que ha narrado Cristian, ellos reconocen 4. 1, 2, 3, 4. Tú sumas eso, son delitos de poca monta. ¿Sabe qué le cuentan? Otros delitos. 2 para no cansarlos, 2. Gasoducto del Sur, ¿cómo le pagan a Ollantumala los 3 millones de dólares? Y rutas de Lima, ¿cómo le pagan a Susana Villarán para solventar la no revocatoria? Lo dicen con lujo y detalle. Llamamos a Viudano, llevó a la revocatoria, nos entrevistamos con la alcaldesa en el despacho, le pagamos acá y allá, todos los detalles. Pero los fiscales no existe. Eso no tuvieron el valor siquiera. A ver, si no lo hubieran dicho, a pesar que todos los que criticábamos decíamos, hay más proyectos, ¿verdad? No hacían caso. Si es, vamos a poner que eran sordos. Pero cuando estaban redactando, los propios delincuentes le contaban de esas otras 2, solamente por ejemplo, de 2, con detalle, cómo habían pagado la coima. No lo incluyeron. Esa omisión es gratuita, es una omisión voluntaria o es una omisión involuntaria. Ahora, ahí para mí hay un presunto cohecho. Discúlpenme, pero hay que ser bien idiota si te está contando cómo ha pagado en Rutas de Lima, cómo ha pagado en Gasoducto del Sur, no incluirlo. Eso cuesta dinero. Ahora, si eso lo tomamos de la mano, no estoy diciendo que sean delincuentes todavía, hay que investigarlo. El cambio de estilo de vida de estos caballeros nos hace a los peruanos legítimamente sospechar que ahí hay por lo menos materia que investigar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Yo no estamos diciendo que se investigue, ¿no? Además ha salido, gracias a la prensa independiente, está saliendo que tienen un deleite por las casas de más de $500,000, ¿no? Y yo lo he dicho, si tú has optado, Víctor Andrés, su papá ha sido juez, presidente de la Corte Suprema, puede dar fe, si tú vas a ejercer la magistratura, o ya sea la fiscalía o en el Poder Judicial, no te vas a hacer rico,
Jamás el sueldo de un juez, por más 40 años que tenga, no lo va a convertir en un juez rico, ¿o no, Víctor Andrés? No lo convierte en rico. Y menos comprarse cosas de alta gama, ¿de acuerdo? Si vas a hacer dinero, decía la doctora Ana María Aranda Rodríguez, con quien yo practiqué, hoy juez suprema, es un apostolado ser magistrado, ser fiscal. Ahí no vas para hacerte rico, ahí vas por vocación y para hacer las cosas según tu buen saber y entender y en estricto apego a la Constitución. Que te puedes equivocar, estamos claros, pero esa equivocación tiene que ser así, espontánea. No tienes que equivocarte o cerrar los ojos a cambio de recibir dádivas. Por lo tanto, señores, no quiero cansarlos más, vienen denuncias importantes, ¿no? Una cosa final que también hemos encontrado, cuando abrimos cuando nos entregan el acuerdo de colaboración, encontramos un hallazgo importante que es de público conocimiento. El impulsor del acuerdo, el que ha activado el protagonismo principal del acuerdo de colaboración, ¿quién era? Tiene nombre y apellido: Rafael Belabarba, ¿verdad o no? Bueno, nos entregaron las 1000 y pico hojas y vemos que él no aparece firmando ni consignado como partícipe de esa colaboración, de ese acuerdo, ni firmando. Entonces la pregunta cae de Maduro: ¿para qué viajaba Belabarba a Brasil? Él me va a decir seguramente, es que yo era el coordinador. Un momentito. Para eso hay una estructura. Para eso existe un despacho que se llama Fiscal Jefe de Cooperación Internacional, que es el que se encarga de hacer los enlaces, las coordinaciones de las agendas cuando un fiscal va a ir a otro lugar a hacer este tipo de diligencia en el exterior. ¿Qué tenía que hacer Belabarba? Ahí hay un presunto delito de peculado de uso. ¿Por qué? Porque ha viajado con plata de todos nosotros. Creo que contracorriente, no sé, en Willax salió que incluso pedía y tenía un restaurante favorito, ¿no?, donde iba a comer carnes y tomaba vino con la plata de nosotros. No era su función. ¿O acaso también habrá delito de usurpación de funciones? ¿O puedo sospechar? Porque les cuento, parece que de repente se hayan olvidado. Cuando había declaración en Brasil de los ejecutivos, iba Vela, iba Juárez, Vela lo acompañaba. Y en tiempo real, la declaración empezaba a las 9 de la mañana. En el Perú, en tiempo real, nos enterábamos qué dijo Barata, qué dijo Migliaccio, qué dijo todo. ¿Quién creen que pasaba esos tuits? A la señora Graciela Villasís. Minuto tal, no me entren. Declaración tal, minuto 9:15 dijo tal cosa, 9:16 dijo tal cosa, ¿verdad, Cristian? ¿Quién cree que pasaba esa información? Si el señor Pérez, el otro también, estaban digitando, haciendo la pregunta. ¿Quién agarraba el teléfono para whatsappear? Estaba el procurador de Brasil, estaban participando. ¿Quién? Aparte del Perú, ¿quién había? No hay que ser muy inteligente, ¿verdad? Ni tampoco adivinos. Bueno, pues eso es otro delito, usurpación de funciones, y también este delito de peculado de uso. Bueno, señores, esto recién empieza. Lo que Philly Butter y yo hemos logrado es que todos ustedes pueden acceder al contenido del acuerdo. Es un acuerdo, por cierto, aparte de entreguista y todo, muy mal redactado. No hay un orden, no hay una secuencia de hechos. Hay repeticiones de datos de corroboración. O sea, si ha sido el trabajo que ellos tenían que sentirse orgullosos, de verdad que han hecho un pésimo trabajo. Y además, creo haber sentado el precedente, y sobre esa base ya se está pidiendo y ya nos están dando muchos otros acuerdos, por ejemplo, de los señores Miro Quesada. Los señores Miro Quesada, se nos ha dicho de momento que no lo tiene el fiscal tal, Juárez Atoche, si no lo tiene otro. Me he entrevistado con la presidenta de la Junta y le digo,
Usted no me tiene que decir lo que él dice. Yo le he pedido el acuerdo a usted. Usted vea qué fiscal tiene y usted me tiene que entregar el acuerdo. También se nos ha dicho que el acuerdo Cuellos Blancos no nos lo van a dar. Ya se ha planteado otra demanda de habeas data. Estamos presentando todas las habeas data posibles para que todos los peruanos tengamos conocimiento de los acuerdos de colaboración eficaz y seamos los peruanos finalmente los que hagamos luego el análisis de ese documento y diremos al final del día si el trabajo de estos funcionarios fue eficiente, el trabajo fue deficiente o simplemente fue pues un mamarracho, como creo que es lo que ha ocurrido. No se debe volver a repetir la historia. La ley de colaboración eficaz tal como está tiene que ser corregida. Tenemos que volver a la esencia de la colaboración, de mando medio para abajo para tumbarse al de arriba, no el de arriba para abajo, es lo que ha ocurrido con Odebrecht. Por lo tanto, creo y me quedo con esta frase que inicié, es un acuerdo de corrupción eficaz. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Wilber Medina Bárcena. A continuación tendremos un espacio para 2 preguntas de parte del público, por favor, para la mesa de honor. Muy bien, empezaremos por el señor de adelante, por favor, luego continuaremos con la tercera fila. Adelante, por favor. Recordamos brevemente que las preguntas sean bastante concisas, por favor. Señores, buenas noches. Adelante. El que le habla es Edgar Coñas, un soldado del Ejército, 28 años de servicio. En realidad lo que nos cuenta nuestra mesa de honor es algo que nos duele, creo que a todos. Discúlpenme, de repente no tengo las palabras técnicas y sin embargo, discúlpenme también una vez más por lo que de repente, cómo se va a tomar lo que voy a decir. El Perú o nosotros los ciudadanos hemos tenido, creo que el poder, o siempre tenemos el poder cada vez que hay elecciones, que es un domingo del año. Nuestras autoridades se encuentran ahorita presentes y sin embargo, el partido de Odebrecht me parece que ya acabó. Este partido nuevo que ayer de repente a todos nos crea un malestar emocional con respecto a la orden de servicio de 141.000 soles para que hagan un centro de recreación para los congresistas, me parece nefasto. Mi pregunta es la siguiente, con todo respeto a la mesa de honor. En lo posible, si de repente cada uno podría dar la respuesta, considerando la capacidad profesional y excelente que tienen cada uno. ¿Qué es lo que están ustedes por realizar o han realizado con respecto a ese punto, a esa noticia, esa información que le acabo de dar? Porque en realidad en Lima todavía existen personal que les falta agua, les falta luz. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, en la tercera fila, por favor, sobre el tema y bastante conciso. Gracias. Muy buenas noches, les saluda Elías, soy practicante desde la Fiscalía Superprovincial Especializada en Crimen Organizado y lo hago mención precisamente porque tengo una pregunta respecto al área procesal. Si bien es cierto, se ha logrado de forma muy bien merecida y acreditada, con una motivación de fondo y forma muy relevante, acceder al acuerdo de colaboración eficaz, pero surge una interrogante. Recordemos que los acuerdos en esencia se postulan con la finalidad de que el aspirante a colaborador, aquella persona que delata a cambio de un beneficio o beneficios penitenciarios, él lo hace con la intención de que la identidad se mantenga en reserva. Es por eso que al realizar estos procesos, el aspirante se mantiene con un nombre clave. Con la información que brinda no es de acceso directamente a las partes procesales de forma ilimitada. Y ahora he escuchado mucho en una posición doctrinaria que al poder acceder libremente a acuerdos de colaboración eficaz, ya que esto ha marcado un precedente vinculante, evidentemente, ¿cómo va a ser ahora con los aspirantes que dicen, momentito, yo quería declarar, pero ¿qué finalidad tiene si al final van a saber quién soy cuando se enteren de mi acuerdo? Van a tomar represalias contra mí y contra mi familia.
porque el Código Procesal Penal establece precisamente que el acuerdo se da con medidas para garantizar el cuidado de la vida del aspirante. Entonces, ¿consideran que esto causa una afectación respecto a potenciales aspirantes o que es una medida que al fin y al cabo servirá, puesto que vale más la verdad que ciertas medidas que podrían ser burocráticas? Gracias. Muchísimas gracias. Una última pregunta, por favor. La señorita me indican, por favor, ella había levantado la mano. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a la mesa y al público general. Yo soy una estudiante de Derecho, estudio Derecho en la Católica y también soy representante estudiantil y soy una gran activista también por la juventud. Y creo que hay muchos de nosotros estudiantes que estamos escuchándolos y a mí más que nada me llama la atención el cómo han mencionado el hecho de que como ciudadanía necesitamos y tenemos el derecho de saber y conocer que nuestras autoridades sean transparentes. Y por ello mi pregunta era, nosotros como jóvenes, que a la hora de ir creciendo profesionalmente, a la hora de seguir con nuestras carreras, ¿qué debemos tener en consigna si vemos en nuestra historia que nuestras autoridades a lo largo de todo este tiempo en el país están perjudicando cada vez más a nuestros ciudadanos? ¿Qué debemos tener en mente para seguir y que todo esto en algún momento pueda mejorar y tener transparencia para nuestro país, para nuestros ciudadanos? Muchísimas gracias. El señor, por favor, sería la última pregunta. Un momento, por favor, para que le alcancen el micrófono. Le recordamos, por favor, hacer la pregunta concisa. Muchísimas gracias. Distinguida mesa de honor, doctora Salazar de la Torre, damas y caballeros. Desde la Academia y la Sociedad Civil, este modesto servidor, doctor PhD Abel Gutarra, University Oxford, United Kingdom, England, y Universidad San Martín de Porres, permite hacer algunas reflexiones. A lo largo de estos años hemos visto cómo el cáncer, la metástasis que se llama corrupción, tocó fondo con Odebrecht y Lavallato. En realidad se advierte aquí lo siguiente: en primer lugar, un deterioro de la red de cooperación internacional en lo que respecta no a la Corte Suprema Federal de Brasil, sino a Perú. También un deterioro del rol del Ministerio Público como titular de la acción penal. Este magno Congreso ya tomó la decisión de crear la Comisión de Reforma de toda la estructura del Poder Judicial, porque está corroído. El Papa Francisco nos habla de corrupción material, moral y espiritual en sus últimas encíclicas. Se ha ocasionado un inmenso perjuicio al Estado peruano y a la nación, pero por parte de los propios exfiscales de la nación, Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, Rafael Vela, Marita Barreto y el señor José Domingo Pérez, que ahora también no solo están afrontando estos procesos que ha iniciado recta y correctamente la doctora Odile Espinosa, actual fiscal de la nación, sino también por desbalance patrimonial. Finalmente, asistimos la Academia y la sociedad civil a un fenómeno que constantemente se está repitiendo. Y esto genera una gran, como dijeron los que me precedieron, problema para las siguientes generaciones. Lo que nosotros en politología y en polemología conocemos, y con esto termino, como la judicialización de la política y la politización de la justicia. Si lo dice la doctora Luz Pacheco, Gerardo Eto Cruz, si lo dice Jenny Vilcatoma, y todo el camino que ustedes hicieron y que va a continuar, entonces no debe haber secretismos, no debe haber violaciones constitucionales y no debe haber perjuicio a la nación y al Estado peruano. Quisiera una pequeña reflexión de ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con eso culminamos las preguntas. Vamos a permitir que la mesa de honor dé las respuestas a nuestros ponentes, por favor. ¿Alguno desearía hacer algún comentario o respuesta? Doctor, por favor, iniciamos con usted. Muy bien, bueno, doctor. Hay muchas preguntas que... Hay pocas preguntas, pero mucho que contestar en todo caso, ¿no? Respecto al club de recreo del Parlamento, ¿no? Es la primera preocupación. No es el tema de hoy día, pero
yo les podría dar mi opinión. Este Congreso, esta parte del Congreso, este Senado, se construyó en los años 30. Y la parte primera, que está al otro lado, se construyó los años 10 y 20. La primera parte la construyó el gobierno de Leguía, esta parte la construyó la dictadura de Mariscal Benavides, con Malakowski, que era el arquitecto favorito del régimen en ese momento porque era su cuñado además. Pero el Congreso no tuvo local. El Congreso funcionó aquí había un convento, y aquí funcionó el Congreso en este convento durante una época, y aquí las fotografías que ven ustedes afuera sobre la inauguración del Congreso del año 1822 es en una iglesia, esto era parte de un convento que se destruyó para hacer este Congreso. La parte de atrás, que está un poco hundida, era un reservorio de agua, de Chaurichusco. Lima se servía de agua aquí, en esta reprisa, y acá pasaba el río Huatica. Los mayores que están acá deben recordar lo que era el río Huatica. El Congreso siempre ha sido muy austero, muy austero. Últimamente ya no lo es, lamentablemente. Y es bueno que la ciudadanía reclame eso. Cuando había dos cámaras en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hasta el año 92, el Congreso costaba 40 millones de dólares. Hoy día cuesta 400 con 130. Hay que reducirlo el Congreso, claro que sí. El problema es cómo se hace. ¿Cómo se hace para que el Congreso, que es el primer poder del Estado, no decida como primer poder del Estado cuando se trata de sus propios gastos? Eso habría que modificar la Constitución, porque lo que el Congreso no tiene es iniciativa de gastos. Esta iniciativa de gastos debía prolongarse a los propios gastos del Congreso, no a los gastos de la República. Y eso hay que mejorarlo. Me parece que es una frivolidad, evidentemente, buscar un centro de recreamiento, una playa lujosa además, y lo que el Congreso podría hacer es mejorar. Por ejemplo, no hay una buena biblioteca en el Congreso, al servicio del público. Y sin embargo, acá cerca hay en el segundo piso, una biblioteca que está cerrada al público. Debería salirse afuera, ubicarse en un local cercano. Aquí está el Colegio Real en la parte de atrás, que es de San Marcos, y hacer una gran biblioteca al servicio del pueblo, que el pueblo pueda llegar a la biblioteca. Ni los propios congresistas tienen acceso a la biblioteca porque no hay casi libros o están mal cuidados. El Fondo Editorial del Congreso debería empezar a publicar libros de interés de la República y no a veces de novelas baratas. O sea, hay que hacer muchas cosas acá y por eso es bueno las críticas que se hacen. Pero no nos quedemos solamente en la frivolidad de un bono o en la frivolidad de un club. Vayamos más allá. Hay que hacer que el Congreso esté prohibido de gastar sus propios ingresos alegremente, que esté prohibido de fijar sus propios sueldos, que esté prohibido de fijar sus propias gratificaciones. En Colombia, hace poco, por ejemplo, recibí al presidente Iván Duque, había unos congresistas que le contaron de unos viajes que hacían a la Unión Interplanetaria Mundial y le preguntaron al presidente colombiano, oiga, pero ¿por qué su Congreso no va? Sus congresistas no van. ¿Y sabe lo que contestó Iván Duque? Porque el gobierno aprueba los viajes de los congresistas. Y ese parlamento, esas reuniones parlamentarias no tienen mucha importancia. Más importancia tienen los problemas internos de Colombia. Entonces, algo de eso hay que hacer. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho el señor. Muchísimas gracias, doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Por favor, el doctor Cristian Salas. Gracias. En relación a la segunda pregunta, ¿cómo garantizar la integridad de los colaboradores eficaces si es que al final su acuerdo, una vez ya homologado, aprobado por un juez, se va a dar a conocer? El Tribunal Constitucional no ha dicho eso. El Tribunal Constitucional no ha dicho que todos los acuerdos tienen que publicarse, no. Hay algunas circunstancias excepcionales, como las de la seguridad y la integridad de una persona que delata a otros, en donde es necesario mantener la reserva, la seguridad, la confidencialidad de esa identidad. O sea, no es el caso Odebrecht, no, pero imaginemos un caso de una persona
integrante de una mafia de narcotráfico. El narcotráfico lo va a eliminar apenas sepa quién es. Entonces, en esos casos, obviamente, la integridad se tiene que mantener. No es para todos los casos, ¿ya? Esa es la primera precisión. Y además tenemos en el Ministerio Público, se tiene una unidad de atención a víctimas y testigos que se encarga de justamente dar toda la logística, toda la protección, cambio de claves, asignación de claves para asegurar esa confidencialidad de la identidad. Una pregunta que me ha hecho, que es muy profunda, que es la de la señorita estudiante. Como juventud, ¿qué debemos de pensar frente a esta constante ola de casos de presunta corrupción en nuestras autoridades? Así como usted se hace esa pregunta y muchos jóvenes, nosotros también. La generación de Víctor Andrés también. Todos en la historia del Perú nos hemos hecho esa misma pregunta. Entonces, una primera respuesta desde mi punto de vista y mi percepción individual es: yo tengo en mis manos un poder, como decía nuestro participante. Cada cierto periodo de tiempo, en mis manos, yo tengo el poder de decidir a quién pongo en la administración. Yo tengo el poder de decidir a quién pongo en esa alcaldía, en ese gobierno regional, en esa curul congresal, en el Senado, en la presidencia. Yo tengo el poder. Entonces, partamos por eso. Elijamos bien, con información. No elijas aquel que besa bebés. No elijas aquel que se come todo del mercado para quedar bien. No elijas aquel que se disfraza y se pone un sombrero. Elige bien, primero. Y segundo, supervisa, observa, participa. Esto que ustedes todos están haciendo aquí, debatiendo con educación, con respeto, escuchando, contradiciendo, esto, señores, es parte de hacer. Ustedes están haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Salas. Doctor Wilber Medina, si desea agregar algo. Solo agregar algunas precisiones sobre el tema técnico que ha preguntado el joven y la señorita. Bien ha dicho Cristian que la Fiscalía tiene, incluso la propia policía, casas de seguridad donde los delatores comparecen y son guarecidos. O sea, de eso no hay problema. El Estado brinda la protección. Lo que ocurre es que estamos viviendo y asistiendo a un carnaval de colaboraciones debido a la desnaturalización de la figura del colaborador. O sea, la lógica va a ser la siguiente: yo voy a robar, mañana voy, le digo que quiero colaborar y me voy a mi casa. En consecuencia, la ecuación va a ser la siguiente: la corrupción genera ingresos y me beneficia. Lo que hay que hacer es que los acuerdos de colaboración tienen que ser muy pocos y tiene que ser, no necesariamente tiene que eximirse de pena. Debe darle algunos beneficios para que sepas que igual vas a ir preso, pero ya no los 25 años probablemente, sino vas a ir 10 años. Señores, a cualquier persona con 15, 20, un mes, 2 meses, 10 meses, un año de prisión, le cambia la vida. Estamos asistiendo a un carnaval gracias a aquellos reformadores del Código Procesal Penal, que creo eso sería motivo de otro evento, doctora Milagros, porque el código ha sido para mí un fracaso. ¿De acuerdo? No se está cumpliendo la finalidad con la oralización de las causas. Hoy por hoy se vuelven, y nosotros asistimos, los que nos interesa, a ver audiencias prolongadas, maratónicas, y eso no es administrar justicia. Yo recuerdo un día, con esto termino, estaba con el doctor Concepción Carguancho y el doctor Javier Villastein haciendo defensa conjunta.
y nos tuvo desde las 8 de la mañana Carguancho hasta las 11 de la noche. Y nos dijo que mañana, nos dio una hora para almorzar. Y nos dijo que mañana continuaba a las 8 de la mañana, porque iba a haber otra prisión preventiva. Nos fuimos a nuestra casa y el señor se quedó con la prisión preventiva. Cuando al día siguiente llegamos, era viernes, a las 8 de la mañana, el señor no había dormido. Y nos pide, instala la audiencia y nos pide, por favor, si pudiera suspender para continuarla a las 5 de la tarde, y nos explicó que no había dormido porque había empalmado después de las 11 de la noche con otra diligencia. Le dijimos, correcto, no hay problema, vamos a regresar. Fuera de acta, el doctor Javier Villestey, con la experiencia, presidente del Poder Judicial, presidente de la Sala Penal Permanente, con 13 años y medio haber ejercido la judicatura en la Sala Penal Permanente, le dice, doctor Carguancho, una pregunta. ¿Cómo habrá sido su decisión, aquel hombre desdichado que usted ha administrado y ha tomado una decisión en las condiciones que está? ¿Ustedes creen que una persona después de 24 horas corridas puede tomar una decisión correcta, apegada a derecho, despojada de cualquier karma? Por supuesto que no. Así como los médicos no pueden, creo que hay un reglamento, los médicos que no pueden operar más de 3 operaciones por semana, los jueces también tienen que resolver prisiones preventivas, porque después de la vida la libertad es lo más importante. Y se tiene que hacer cosas muy puntuales. Termino. Las prisiones preventivas es, señores, hoy por hoy, un carnaval. Los juicios de La Haya, Vitocho no me va a dejar mentir, ¿cómo ha sido? 4 horas Chile, 4 horas Perú de alegato. Y al día siguiente se dio el fallo. Se demoraron los señores, hicieron un fallo histórico donde nos fue bien. En el Tribunal Constitucional se resuelven cosas importantes. Las audiencias no duran más allá de 1 hora en algunos cuando son casos emblemáticos. Pero sin embargo, en materia penal las audiencias duran meses. Eso está mal. Y habría que llamar la atención de los jóvenes que se preocupan. De verdad que a mí me encanta venir a este tipo de auditorios con preguntas tan profundas como ha resaltado Cristian. Y que no se preocupen, chicos. El tema es que la ley está generando un carnaval de este tipo de medidas, lo cual no debe ser. Debe ser la excepción, no todos, porque si no, la corrupción va a generar ingresos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Medina. A continuación, vamos a invitar a la doctora Milagros Salazar de la Torre para la entrega de diplomas correspondiente. Diploma para el doctor Víctor Andrés García Belaunde. Entrega de diplomas para el doctor Cristian Salas Beteta. Diploma para el doctor Wilber Medina Bárcena. A continuación, palabras de clausura a cargo del jefe del área de atención ciudadana, Wilfredo Ponce de Leo. En nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, queremos agradecer la participación de todos ustedes y el aporte de cada uno de los integrantes de la mesa. A Víctor Andrés García Belaunde por refrescarnos la memoria y recordar que Odebrecht y otras empresas en la historia del Perú han sido mafiosas, pero contaron con la ayuda de traidores peruanos. Ya sabemos hoy que
quiénes son los que traicionaron en este caso Odebrecht. Falta saber por cuánto se vendieron. A Cristian Salas por recordarnos que la información progresiva es una estafa y la reparación civil a Odebrecht también es una estafa. A Wilber Medina por mantener la esperanza de que los verdaderos corruptos pagarán su traición. Apure, doctor Medina, con la denuncia penal, porque el miedo se acabó. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Wilfredo Ponce de León. Vamos a invitar a todo el público presente y a la mesa de honor a tomar una foto protocolar del evento. Por favor, nos ponemos todos de pie. Invitamos a la mesa de honor a ubicarse en la primera fila del auditorio. Por favor. Nos juntamos hacia el centro. Todos hacia el centro, por favor.